Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que justo practique la justicia todavía, y el que santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Uno de los vocablos más usados hoy en sociología es la palabra crisis. Esta expresión crisis indudablemente que involucra la idea de cambio y conlleva la idea de haber llegado a un punto determinado de la historia en que todas las cosas chocan entre sí y que obligadamente nos inducen la idea de una renovación. Yo creo que hoy por hoy la Iglesia del Señor está enfrentando a una de las crisis más graves de su historia. Tal vez la más grave y más peligrosa. El espacio, literalmente el espacio, se ha llenado de fuerzas colosales que combaten contra la Iglesia del Señor. Y ya no necesitamos ser videntes ni personas que con una habilidad física o una habilidad sensorial especial estemos detectando la presencia de fuerzas colosales que están luchando contra la Iglesia. Porque basta solamente mirar el mundo, mirar las cosas que suceden, mirar las cosas que pasan dentro de la Iglesia del Señor, para darnos cuenta de que la crisis está llegando a su punto culminante. Cuando uno lee la Biblia y se encuentra con el mensaje tanto profético, apostólico como mesiánico sobre la realidad de la Iglesia en este tiempo final, encontramos que el vaticinio no es absolutamente nada alentador. Los apóstoles decían, cuando nosotros ya no estemos cuidando la grey, entrarán lobos que devorarán el rebaño del Señor. Juan decía, han salido muchos anticristos por el mundo. No vinieron de fuera de la Iglesia, sino que salieron de entre la Iglesia. Surgieron de la misma congregación de los puros y de los santos. Pero como no eran de nosotros, no podían estar ya más tiempo con nosotros. El apóstol Pablo dice, en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán más interés en las ganancias personales que en el servicio a la grey del Señor. El mismo Jesús, en su sermón apocalíptico, se pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y vaticina más, habiéndose multiplicado la maldad, el amor, la caridad de muchos, sufrirá serios trastornos, se enfriará. Con un panorama así, me preocupa profundamente la realidad de la Iglesia hoy por hoy. Es por eso que esta palabra apocalíptica que hemos leído nos hace sentir que Dios, en este tiempo decisivo y final, está diciéndonos esta terrible realidad. Cada uno de ustedes puede vivir como quiera vivir y no tendrá ningún problema en vivir de la manera como quiera vivir. Pero aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Eso significa que usted puede ser un fariseo, significa que usted puede ser un hipócrita, que usted puede ser lo más malo que quiera hacer y puede dirigir la Iglesia del Señor. Usted puede elegir entre ser santo o ser un perdido, pecador. Y puede usted seguir dentro de la Iglesia del Señor sin que Dios lo expulse, sin que nada lo eche fuera. O puede elegir también ser un santo y un justo y vivir en medio de la Iglesia del Señor. Este es un tiempo decisivo. Veo a Dios
sinceramente, veo a Dios cansándose de luchar por la iglesia y decir, bien muchachos, hagan lo que quieran hacer. O como diría el Eclesiastés, joven, alégrate en tu juventud y tome tu corazón placer en los días de tu adolescencia y haz lo que quieras hacer, bueno o malo, pero has de entender una cosa, que al final de los días te juzgará Dios. Es la misma realidad para la iglesia hoy. Dios está cansado, literalmente cansado. Nunca yo vi a Dios cansado, pero ahora lo veo cansado. Cansado de luchar por nosotros. Cansado de luchar por este país llamado Chile. Yo que nací en medio de una iglesia pentecostal y que viví toda mi vida dentro de una iglesia pentecostal, y ahora que puesta en otra dimensión de apostolado veo las cosas distintas, recibí un día una terrible palabra del Señor que más de alguna vez la he dicho en medio de iglesias pentecostales, donde evidentemente ha dolido más que en ninguna otra congregación. Cuando surgió la iglesia del Señor aquí en Chile, hubo una profecía que alentó el corazón de muchos líderes que ya no están con nosotros. Chile será para Cristo. Pero un día recibí la palabra del Señor que me dijo, Chile ya no será para Cristo. Y yo he tenido que predicarlo y decirlo. No es que Dios no tenga interés de que Chile se convierta a Dios, pero después de 70 años de evangelismo en esta nación, ¿qué hemos conseguido? Solamente tener un país de descarriados. Más de la mitad de este país ha conocido el Evangelio. Y son miles y miles y millones de personas que han pasado por las puertas de nuestras iglesias y hoy en día han vuelto atrás. Siguen en sus vicios, esclavos de cuánta maldad el diablo se inventa. Hermanos que no han vivido la paz del Señor ni la justicia de Dios, que han manchado el nombre de Dios. Líderes que han enlodado el nombre del Evangelio y el nombre sagrado de nuestro Maestro. ¿Y qué tenemos hoy por hoy? Una gran cantidad de iglesias, una gran cantidad de creyentes. Pero ¿qué tenemos de iglesia del Señor? Un pueblo vencido por las fuerzas del maligno, una iglesia esclava del pecado, una iglesia que no ha podido liberarse de la carga terrible de la opresión del mal. Con una iglesia así derrotada, nunca Chile será para Cristo. Porque si la gente no viene a conocer al Señor, es justamente por el fracaso de los que predican el Evangelio. Alguien dijo una vez esta palabra: si el Evangelio en Chile es conocido, seguramente lo es conocido también por la iglesia pentecostal. Pero si el Evangelio está desacreditado en este país, dijo, también lo está por la iglesia que predica el Evangelio. Suenan terribles las palabras del Señor en mis oídos ahora. El que sea injusto, siga. El que sea inmundo, siga. El que sea santo, pues luche todavía por la santidad. Y el que sea justo, luche por la justicia. Me quebranta el corazón pensar en un Moisés, un hombre que pasa 40 años en el desierto escuchando la voz de Dios. 40 años más luchando cuando tiene 120 años por llevar un pueblo a la tierra de la promisión. Pero cuando llega al Monte Nebo, siente el terrible peso del líder, que ve que todo su esfuerzo se ha venido abajo. Porque de los 3 millones de almas que logró sacar de la tierra de Gosén, solamente son 2 hombres los que pueden introducir sus pies en la tierra de la promesa. Aleluya. Santo es el Señor. Yo tantas veces he sentido la agonía de ser pastor. Cuando veo a mis hermanos fracasar, a mis amigos caer, dejar a Dios. Siento el peso y el dolor del siervo de Dios que tiene que ir andando y llorando, llevando la semilla de la vida que nos pesa en el alma. Porque cuando Dios nos llama a ser pastores, es un llamamiento que se incrusta en nuestra vida, que no podemos renunciar a él. Tantas veces
A lo mejor ustedes o yo hemos querido sacudirnos de esa cruz, pero sentimos que está pegada a nuestra carne y que no la podemos sacar. ¿A quién puede ir un pastor y llorar? ¿A sus hermanos? Le dirán que es un cobarde, porque lo han visto miles de veces parados allí en el altar de Dios, diciéndole a la gente como Moisés: pueblo mío, marcha, pero sintiendo en el corazón por dentro la terrible angustia de la soledad. ¿Qué sentido esa soledad? Y yo sé que ustedes también la han sentido más de alguna vez, y han sentido la decepción, y se han sentido como Pablo, trabajando en vano con la gente, cuando no les vemos progresar ni crecer, cuando les vemos volver una y otra vez a la esclavitud del mal, y le hemos dicho 1000 veces a esa iglesia qué es lo que debe hacer, pero 1000 veces vuelven otra vez atrás y dejan al Señor. Ese Moisés, que era un legislador y un pastor, sufre la decepción de los grandes hombres de Dios. El hombre que ha luchado durante 60 años por un pueblo, que se juega la vida por su nación, que ve al final de los tiempos, solamente consigue que 2 hombres entren en la tierra de la promesa. Se pone difícil esto. El Señor dijo: así como los días de Lot, como los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Veo a Noé, un arca que hay 8 personas a bordo. Veo a Lot, él, su mujer, sus hijas. 4 personas que van rumbo a la salvación, a la tierra de Zoar, a la ciudad del resplandor, a la ciudad de luz. Sin embargo, alguien se rezaga. Es la mujer de Lot. Los ángeles le dicen a este patriarca: escapa por tu vida. La heredad, las riquezas, la propiedad, sus amigos, todos se quedan en la ciudad de Sodoma. No hay nada que rescatar, no hay ningún enser que cargar. Ya no se pueden llevar ni siquiera su cama, ni sus joyas, ni su dinero. Escapa por tu vida. Los ángeles no pueden esperar más, tienen que destruir la ciudad antes que salga el sol. Aleluya. Y corre Lot, su mujer y sus hijas, rumbo a la ciudad de salvación. Hoy también veo a la iglesia de la mujer de Lot corriendo junto con nosotros. Es una iglesia igual a nosotros. Es una iglesia que se sienta con nosotros. Es una iglesia que adora a Dios con nosotros. Es una iglesia que nos ha ayudado a construir templos como a nosotros. Es una iglesia que da su ofrenda junto a nosotros. Es una iglesia que confiesa que Jesús es el Señor junto a nosotros. Pero es la iglesia de la mujer de Lot. Es la iglesia que se rezaga. Es la iglesia que siempre está mirando hacia el mundo. Estas 2 iglesias están mezcladas hoy por hoy. La justicia con la injusticia, la inmundicia con la santidad. Están juntas. Viven juntas. No se diferencian, sino solamente en el momento del juicio de Dios. Y esto es lo dramático y terrible. Usted puede elegir vivir como ministro de Dios y ser un farsante, un hipócrita, un fariseo. Y usted puede serlo y tal vez logre triunfo, y tal vez si usted muere, habrá muchos pastores que van a orar en su tumba y dirán: aquí murió un gran hombre. Pero el ángel de Dios estará allí para decir a los siervos ungidos por el Espíritu de que allí hay un hombre que pertenece a la iglesia de la mujer de Lot, un profeta de la mentira. Hermanos, esto es terrible, dramático, angustioso. Esta es la realidad de la iglesia que me conmueve, que me llena de angustia, de dolor, de la terrible angustia de la vida. Sobre todo porque hoy por hoy necesitamos más que nunca buscar la presencia de Dios en nuestros corazones y buscar la senda de la justicia de Dios. Esa verdad que no se compra ni se vende, esa verdad que no se deja impactar por ningún tipo de mentira, esa verdad que siempre permanece hasta el último en nuestras vidas.
esa verdad que siempre tiene un sentido de fuerza terrible en nuestros corazones, que nos hace sentir realmente que estamos en la presencia de un Dios vivo. Esa verdad que nos obliga a luchar y a vivir por ella. La palabra de los patriarcas dijo una vez que ningún hombre merecía la ley o la revelación de Dios más que la ley, a menos que estuviera dispuesto a morir por ella. Yo no sé hasta qué punto hoy por hoy la iglesia del Señor está siendo edificada por la palabra de Dios, pero cualquiera de nosotros que predique la palabra habrá de entender esto, de que es difícil llevar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque siempre, siempre el mensaje de Dios significará más que un honor, un sufrimiento. Hay mucha gente que buscan hoy por hoy, sobre todo líderes, el aplauso de las multitudes. Hermanos, amigos, que los he visto transar el mensaje de Dios. Pastores que se han acobardado en el momento supremo de decir la palabra de Dios al pueblo. Pastores y hermanos y amigos que han vendido la palabra del Señor, que no son capaces hoy por hoy de predicar la palabra de Dios a su iglesia. Y tendríamos que decirlo con todas las señales. Hay hermanos que están dentro de muchas congregaciones que merecerían ser tremendamente censurados por la palabra de Dios, pero son gentes poderosas, gentes importantes, familias numerosas dentro de las congregaciones. Entonces el pastor saca cuentas, piensa que esa gente se van a trasladar en cualquier momento de su iglesia a otra congregación si su mensaje es duro, y decide por último suavizar la palabra. Un hombre que viva así, y si alguno de ustedes vive así, sepa que delante de Dios, usted, yo, cualquier otro, somos unos cobardes que no merecemos llevar la palabra de la justicia de Dios. Creo que hoy por hoy esta es una senda de valientes. A lo mejor sobre todo porque tengo la idea fija del soldado. Como decía un gran siervo de Dios, hoy la iglesia debiera ser un ejército que marcha, pero lo único que hemos conseguido es tener un hospital lleno de soldados heridos. ¿Acaso la iglesia no es eso hoy? Todos los hermanos se quejan, todo el mundo se queja, nadie lucha, nadie está en batalla. Y yo digo que hasta el demonio más pequeño que existe en el averno, en el infierno, está hoy por hoy luchando todos los días y todas las horas de su existencia en contra de las fuerzas del bien, en contra de la iglesia de Dios. Pero hoy nos faltan soldados, gentes aguerridas, gentes de fe, gentes de fuerza, gentes de poder, gente de convicción indestructible, gente que tenga una fe inquebrantable delante de Dios. Hermanos que decaen, hermanos que se van, gentes que se enojan, otros que no vienen, gente que no asiste a las iglesias, hermanos que no leen la Biblia, hermanos que pierden la comunión con el Espíritu de Dios, hermanos que se esclavizan en el pecado. ¿Por qué tenemos una iglesia así? ¿Por qué tenemos que presentar delante de Dios esa terrible realidad de nuestras iglesias raquíticas, enfermas? Yo no entiendo a las iglesias que tienen deseos de crecer y de abundar en número, cuando en lugar de ofrecerle a sus congregaciones la fuerza de la palabra del Señor, sinceramente le está ofreciendo única y exclusivamente manjares, como decíamos hace un momento, chocolatines, simplemente dulcecitos baratos a los hermanos. Como decía una vez un amigo mío, a estos hermanos les han dado tanta comida azucarada, tantos manjares dulcecitos, tantas comidas livianas, tantas cosas dulces del Evangelio, que están todos enfermos de diabetes. Hermanos, yo creo sinceramente que hay iglesias así hoy por hoy. Pastores que son todo azúcar, todo manjar. Pastores que son toda una galletita, todo el mundo quiere una galletita. Pero hace falta la palabra de Dios. Como diría un Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, buenos y malos, y el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo creo sinceramente que el Evangelio es un camino de resistencia, de fuerza para valientes, o como diría la palabra de Jesucristo, para los violentos. La verdadera traducción de este texto, tal como está en la versión moderna, es violento, no valientes, violentos. Los que tienen la violencia de la fe, los que se abren paso a través de la adversidad, como decía un célebre predicador. Necesitamos gente que tenga una fe a toda prueba. ¿Con qué me enfrento yo hoy a las tinieblas, a las fuerzas del mal? Solamente con mi fe. No puedo ir como haría un sacerdote, como haría un apóstol de alguna religión, con una cruz en la mano enfrentarme a las fuerzas del diablo. Si aquí no se trata de perseguir vampiritos, ni podría ir a luchar contra las fuerzas del mal portando en mi mano simplemente una Biblia, porque el diablo sabe más Biblia que ustedes y yo, y que todos juntos. Lo único que tengo para luchar contra las tinieblas es la fuerza de mi fe en Jesucristo. Y tengo que probar delante de Satanás y delante de sus tinieblas que mi fe es mayor que las fuerzas del infierno. Si no logro probar eso, yo soy un soldado derrotado. Y cada uno de ustedes que pretende luchar en este tiempo de tinieblas, hermanos, tiene que tener una fe de hierro, una fe inquebrantable en el poder de Dios, una fe a toda prueba, y tiene que estar dispuesto aún que su mujer, sus hijos y su familia y su iglesia y sus hermanos los dejen solos a ustedes predicando la palabra de Dios. Pero si Dios los ha puesto allí como lámparas que alumbren la senda de este mundo, deben mantenerse fiel predicando la palabra de la justicia de Dios. Un predicador que vende su mensaje es un mercader, un moderno Simón. Un hombre que simplemente tranza la revelación de Dios por las conveniencias mundanas, por las conveniencias perecederas de este mundo. Un pastor así, un reverendo así, un líder así, es una vergüenza en el reino de Dios. Pero sin lugar a dudas Jesús tuvo razón para recordar las palabras proféticas. Mi casa, casa de oración será llamada, pero hoy por hoy está convertida en una casa de mercado. Yo creo que esas palabras de Jesús golpean hoy más que nunca en la realidad de la iglesia, hoy por hoy. ¿Qué hemos conseguido hacer de la iglesia de Jesucristo? Muchas veces solamente una casa de mercado. No lo digo por los que venden palomitas dentro del templo de Dios, sino por los grandes traficantes de la religión, por los que han hecho de la iglesia de Jesucristo una empresa de fe. Gentes que venden esperanza, que venden amor, que venden fe, que venden caridad, que venden virtudes espirituales, envasadas para las gentes que lo necesitan. Sinceramente no sé qué cuenta iremos a dar delante del Dios del cielo cuando el Señor se manifieste y a cada uno de nosotros nos exija cuenta de nuestro ministerio. Pero hoy por hoy, hermanos, sentimos el peso de la responsabilidad que Dios nos hace caer sobre nuestras vidas cuando leemos una palabra como esta, de los tiempos finales. Dios, el Dios eterno, vendrá y juzgará y recompensará a cada ciudadano de acuerdo a su obra. Este es un tiempo de crisis, un tiempo de angustia, un tiempo de cambios, un tiempo de transformación. Un tiempo cuando la iglesia más que hoy nunca necesita tener hombres fieles en el timón, en este navío de la fe que es la iglesia de Jesucristo. Pero ¿dónde encontrar un hombre fiel? Yo creo que los dos grandes signos de la victoria de la iglesia hoy son estos que la Biblia menciona acá: santidad y fidelidad, que está traducido allí por justicia. Cuando encontramos un hombre santo y un hombre fiel, tenemos allí un hombre que va a derrotar las fuerzas del infierno. Ahora el diablo ataca fuerte, la lucha es terrible, titánica. Como decía alguien en estos tres frentes, que todo aquel que tiene que ver algo con sociología lo entiende perfectamente. El hombre es vulnerable en tres grandes áreas: el sexo, el dinero y el orgullo. En la Biblia encontramos cómo las fuerzas del mal golpean la vida de muchas personas en estos tres niveles.
Y encontramos tantos caminos que al hombre lo separan de Dios por estas realidades. Hombres que pudieron haber alcanzado grandes, pero grandes niveles espirituales, los vemos caer presos en las redes de las tinieblas, en las fuerzas del mal. Hombres, por ejemplo, como un Sansón, ungido por Dios, lleno de fuerza, lleno de poder, llamado a ser el juez más grande de la nación de Israel. ¿Qué ocurre con él? Es un hombre que de repente, yendo a un país extraño, extranjero, diferente a su raza, ve a una mujer y dice: quiero que sea mi esposa. Sus padres argumentan y dicen: ella no pertenece a nuestro linaje. Y él dice: no importa, ella agradó a mis ojos. La Biblia nos cuenta que él se casa, pero el matrimonio termina en una pelea terrible donde al final muere la mujer, muere el suegro, mueren los hermanos y muere mucha gente. Sansón sigue adelante buscando el amor que todos los hombres de la tierra buscan. Y se encuentra con una mujer que parece ser la que está hecha para el amor en su corazón, es Dalila. Hay tantas Dalilas esparcidas por el mundo. Mujeres que han hecho caer y que han hecho fracasar las mayores empresas en la presencia de Dios. Protegidos y cuidados delante del Señor de estas terribles acechanzas del mal. Es justamente un hombre como Sansón el que habrá de ser el ungido de Dios, el que tiene el poder de Dios para destruir a todos los filisteos, los enemigos de Dios. Y es una mujer la que troncha toda esa carrera de fe y de fuerza de un hombre. Hay tantas Dalilas en el mundo. Y un siervo de Dios, usted, yo o cualquier otro, que quiera correr hasta el final el camino de la fe, tendrá que ser necesariamente un hombre que haya vencido el poder del sexo en todo aspecto. Un pastor, un líder, un creyente que sea propenso a todas las tentaciones de tipo sexual es un hombre que va a fracasar en el camino. Téngalo por seguro. Esto es terrible, es dramático. Y aquí habremos de decir una cosa que es terriblemente fuerte, chocante y dura, tal vez como ninguna otra. Un viejo varón de Dios que hoy ya no está con nosotros, conocedor de 1000 batallas en medio de la iglesia histórica chilena, un día le pregunté y le dije: pastor, ¿cuál cree usted que es el pecado más dramático en el liderato de la iglesia chilena hoy? Se quedó pensando un momento, cerró sus ojos y luego me dijo: creo que el pecado más común y que más se ha mantenido en el liderato de la iglesia hoy por hoy es el adulterio. Yo me sorprendí, lloré delante de Dios, pensé, dimensioné, miré por la fe, vi mi iglesia en esta tierra y dije: Señor, si el liderato de la iglesia está así, dominado por las fuerzas satánicas del sexo, si muchos de tus líderes hoy por hoy no pueden predicar en contra del adulterio y de los pecados sexuales desde un púlpito porque ellos son presos en las redes de este infierno, entonces tu iglesia está perdida. Esa es la razón, hermanos, por la cual el Espíritu Santo nos ha dicho que nuestra ilusión de ver un día este país convertido para Cristo nunca lo será. Estas cosas golpean duro, más que ninguna otra. Y seguramente en esta mañana nos hemos reunido para soñar con el cielo. Pero la verdad es que si no nos arrepentimos, lo que vamos a tener que hacer desde ahora es empezar a soñar con el infierno. Pero si cambiamos de vida delante de Dios y luchamos por la justicia y la santidad del Espíritu, entonces vamos a convertirnos en verdaderos heraldos de la fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y seguramente nos quedaremos solos predicando la palabra de Dios. Pero ese es el precio que ustedes tienen que llegar a pagar por su ministerio. Yo quisiera que todo el mundo fuera salvo. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Sansón pudo haber sido un gran líder, pero estaba amarrado por las fuerzas del sexo y de la maldad. Era un adúltero en potencia. ¿Y qué sucede después con él? Se convierte entonces en el asna raíz de los filisteos. Le sacan sus ojos. Y en ese tiempo la gente molía el trigo en una gran piedra que constaba de un núcleo central donde estaban las piedras que molían el trigo o los granos en general, de la cual salía una vara desde su centro, y al otro extremo amarraban un burro y lo hacían girar todo el día alrededor de ese molino de piedra para que moliera el trigo. Toda la gente depositaba el grano entero y después recogía la harina, y era un asno el que estaba dando vuelta allí. ¿Saben ustedes qué hicieron los filisteos? Sacaron al burro de allí y pusieron a este hombre de Dios pegado a la vara de la esclavitud, y lo hacían dar vuelta todo el día en reemplazo de un burro, de un asno, para que moliera el pan de los enemigos de la casa de Dios. Eso es lo que hace Satanás después que da el manjar a los hijos de Dios. Los esclaviza, los convierte en sus siervos, en sus esbirros, en sus esclavos. Y los hombres de Dios que sirvieron un día al púlpito sagrado del Señor, después están oficiando en la perdición del infierno. Razón tiene Dios cuando dice que lo único que produce el pecado es muerte. Sí. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Ahí está Sansón, ciego, esclavizado, sirviendo a las fuerzas de los enemigos de la casa de Dios. Y después, al final de sus días, ¿qué hace Sansón? Lo único que haría un héroe derrotado: decir, Señor, por última vez y por esta única vez, concede que la fuerza de tu poder venga sobre mí para castigar a los enemigos de la casa de Dios. Dios se lo concede, pero a mí me parece más un suicidio, el término de un hombre que no tiene otra salida sino solamente la muerte. De alguna manera busca esa salida terrible para purgar de alguna manera su delito y su pecado y su fracaso delante de Dios. Pero la historia nos muestra a un Sansón esclavo, esclavizado, derrotado, caído, nunca bien redimido delante de Dios. Por eso, mis queridos amigos, este es tiempo de luchar contra las fuerzas del mal. Yo creo que no podríamos resistir un momento las fuerzas del infierno a menos que haya una santidad completa, profunda y total en mi vida, en nuestra vida, en nuestros hogares, con nuestra familia. Las únicas fuerzas que nos mantendrán en pie delante de Dios en esta lucha titánica y a muerte contra las fuerzas del mal son la santidad y la fidelidad. Si usted no permanece en estas virtudes, su vida, mi vida, la vida de cualquier creyente está en peligro de muerte, porque el diablo no perdona. Vino solamente a hurtar, a matar y a destruir. Y hoy por hoy solamente vemos una iglesia entretenida en este carnaval de la fe. Y tal vez tendríamos que hacer un paréntesis aquí para explicar esta tesis. Hay muchos pastores y líderes, que espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, que entretiene a su gente mientras llega el día de la muerte de cada cual. ¿En qué hay que entretener a estos hermanos? Inventémonos, diseñémonos algún programa. Yo no estoy en contra de la estrategia particular de cada iglesia, ni siquiera sé cómo ustedes funcionan, de tal manera que no estoy aquí con la actitud del crítico, y he venido realmente para hablar bajo la inspiración del Espíritu del Señor. Pero hay mucha gente que ha hecho de la religión un carnaval de la fe, una feria de entretenciones, donde hay carruseles, donde hay estas ruedas gigantescas que giran, donde hay chinitas, donde suben los niños, donde hay trencitos,
Y si a alguien no le gustan los cencitos o las ruedas que giran, entonces vaya a jugar a la lotería, y si no le gusta eso, entonces tírele a los patos al blanco. Hay para todo. Y hay pastores que tienen así las iglesias. Hermano, ¿no le gusta eso? Perfecto. Hágalo otro. Entreténgase hasta cuando venga el Señor. Hermanos, sí, estamos en una batalla de fe contra las fuerzas titánicas del infierno. Yo no puedo estar entreteniendo a mi pequeña iglesia en cuestiones banales, en cosas transitorias, simplemente en pasatiempos de la vida. Si lo que la iglesia necesita es el fluir del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo no nos dejará estar ociosos, ni a nosotros, ni a nuestras congregaciones. Entonces lo que necesitamos es el fluir de Dios. Y ya no tendré yo que inventarme programas propios y personales para entretener a mis hermanos, porque cualquier pastor sabe que no hay peor peligro en una iglesia que la ociosidad, y que mientras más ociosos estén los hermanos, más propensos están a que se los lleve el diablo vivo. Aleluya. Pero el que vigila en la casa de Dios es el Espíritu Santo. Y el Salmo dice que en vano velan los vigilantes de la ciudad si el Señor no está vigilando. Y Dios estará vigilando en una iglesia si al frente de esa congregación hay un hombre limpio y santo delante de Dios. Yo creo sinceramente, mis queridos amigos, que la única condición para que una iglesia permanezca y progrese es que al frente de ella haya un hombre de corazón limpio. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que capacitar a los líderes de la iglesia es bueno. Yo adoro la enseñanza. Celebro cuando una iglesia tiene formación para líderes. Pero hay algo que nadie va a encontrar a los pies de ningún maestro, que es la santidad y la fidelidad, que solamente se consigue a los pies del gran maestro, de Jesucristo el Señor. Aleluya. Y tal vez el único valor que Dios nos exige es que seamos limpios. No me pide Dios que sea más sabio que lo que soy, pero sí que sea limpio. No me pide que sea más rico o más pobre que lo que soy ahora, sino que sea limpio. Porque Dios solamente vive en la santidad. Aleluya. Eso involucra que yo tengo una gran responsabilidad frente a Dios y en Dios, de vivir una vida santa delante del Señor. Y una de las condiciones esenciales para vivir una santa vida delante de Dios es que el hombre, que la mujer, tenga dominio sobre el aspecto sexual de su vida. Un pastor, un líder, sea quien sea, el más santo de los varones que pisa la tierra aparentemente, pero que es desordenado en su vida sexual, ese hombre está perdido. El talón de Aquiles del hombre, sin ninguna duda, es el sexo. Hay dos condiciones. El hombre, el varón perfecto es aquel que ha dominado por una parte la lengua, porque así dice Santiago, ¿cierto? Y por otro lado, el hombre que ha dominado el sexo. Ese hombre que es capaz de permanecer inalterable, impasible, imbatible delante de la insinuación de las tinieblas de este mundo. Este hombre es un hombre que tiene alas y que sinceramente es un ángel. Y eso el cristiano, el siervo de Dios, el soldado de Jesucristo tiene que lograr. Yo creo que dentro de las virtudes y dentro de las batallas que el hombre alcance y que logra mayor bendición delante de Dios, es lo que la Biblia llama el dominio propio. El hombre que es capaz de manejar sus emociones, de anularlas, de guiarlas, de conducirlas. Ese hombre es un siervo de Dios, preparado para toda buena obra. Puede enfrentarse a cualquier diablo. Puede ganar cualquier batalla. Pero un líder, un pastor, que tenga desórdenes en su vida sexual, que sea propenso al adulterio, a la fornicación, o mujeres que sean propensas a cualquier otro tipo de actitudes sexuales, y hay tantos peligros hoy,
homosexualismo dentro de las iglesias, mujeres que son homosexuales, lesbianas, otras que son verdaderas prostitutas dentro de las congregaciones. Esto lo estamos diciendo con mucha fuerza bajo la unción del Señor. Esos espíritus demoníacos, esas fuerzas del infierno, hay que reprenderlas dentro de la iglesia. Y lo único que purifica la vida de una iglesia es la palabra de Dios. Y cuando un pastor predica la palabra de Dios, las fuerzas del infierno tiemblan. Pero eso tiene que ser una realidad primero en el corazón del que predica la palabra, si no todo también es en vano. Y el diablo se ríe en nuestra cara. Pero si ustedes buscan una iglesia limpia, mis queridos pastores, van a tener que empezar a predicar esa palabra terrible. Yo sé que ustedes ya han comenzado, pero la batalla es tan terrible, tan continua, tan tremenda y dramática, que debemos luchar como desde el primer día hasta siempre. De tal manera que cualquier persona que vive una vida consagrada a Dios debe ser una persona que en primer lugar, domine este aspecto de la vida sexual, de su corazón, de su vida. Yo no estoy proponiendo plazos, ni términos, ni estoy dando programas de sexualidad en este minuto, porque Dios trata de manera personal con cada uno. Pero lo que sí es cierto es que Dios habrá de darnos victoria completa sobre las fuerzas sexuales de la vida, porque de otra manera un soldado así en batalla cae, es derrotado, es simplemente paso del infierno. No podemos terminar como terminó Sansón allí, un esbirro, un esclavo de los enemigos de la casa de Dios. Tenemos que liberarnos, ponernos en pie, vencer en el nombre de Jesús, dar una batalla de fe, aleluya, y sobreponernos a las fuerzas del sexo. Otra de las fuerzas terribles que combaten al hombre indudablemente es el dinero. El dinero. Este señor del mundo y del universo, el dinero. Desde que alguien inventó el dinero cambiando el poder del trabajo en moneda y haciéndolo transferible, permutable y comerciable entre todos los pueblos, se formaron las más grandes empresas buscando satisfacer y llenar la ansiedad y la necesidad de cada persona. Todo hombre y toda mujer marcha detrás del dinero. Pero lo terrible y dramático es cuando los siervos de Dios marchan detrás del dinero. La Biblia prohibía en los tiempos de la ley que la gente diese algo a cambio a los jueces que ministraban justicia en los tiempos de Moisés. Porque Dios dijo que la ofrenda corrompía la justicia. Dios tiene toda la razón. Aleluya. Gloria a Dios. Tantos siervos del Señor han perdido tremendos ministerios del Espíritu, simplemente por las ganancias deshonestas. Y es terrible hoy por hoy encontrar casos en la Biblia de personas que pudieron haber llegado lejos, pero que simplemente corrompieron el llamamiento de Dios exclusivamente por el poder del dinero, por el poder de las riquezas. Hay muchos que abandonaron a Dios por el dinero, y en el tiempo moderno hay mucha gente que han dejado a Dios por el dinero, por las mejores ocupaciones, por los trabajos que dan mucho más. Hay tantos hombres de Dios que tal vez sintieron llamamiento del Espíritu de Dios y que hoy por hoy no están al frente de la iglesia del Señor, que están en el profesionalismo, tal vez ganando buena remuneración, pero han olvidado que era más importante que el dinero salvar las almas y conducir los hombres por el camino de la fe. Oh Dios, hay tanta gente que dejaron al Señor como Judas por unas cuantas monedas que tal vez en ese momento valieron tanto como para comprar